Don Henry, bienvenido a 90 Minutos, estas charlas que tendremos con personas como usted que han hecho tanto por nuestra ciudad. Don Henry, quiero llevarlo inicialmente a esos primeros recuerdos de la Cali que usted conoció cuando era niño. ¿Qué es lo que más recuerda de esa ciudad que usted conoció cuando era un pequeño? Bueno, Cali era una ciudad pequeña, yo creo que si tendría 200.000 habitantes o 150.000 habitantes es mucho. Entonces Cali era el centro de Cali. Se acababa en Versalles, se acababa en San Fernando, y de ahí para allá eran potreros, para Yumbo y hacia Jamundí. Era una ciudad pues pequeña, como ya he dicho, bien tenida. Yo viví en el barrio Centenario, que tenía una arborización extraordinaria, que se ha lastimado bastante, hoy en día ya no está tan buena. Y era una ciudad pues muy agradable. Yo vivía cerca del Colegio Berma, y era una ciudad, yo creo que ideal para la formación de un niño en esa época. ¿Recuerda algo en especial de la ciudad que le llamara la atención, que usted siempre, cuando uno cuando está niño y ha nacido pues en nuestra ciudad, siempre tiene algo como que siempre recordó y siempre lo llevó con uno? Pues yo desde muy chiquito me gustaba la maquinaria y las cosas, entonces me llamaba mucho la atención el tren, los trenes que eran movidos por vapor en esa época. Recuerdo unos tíos que estaban vinculados al ferrocarril, me iban allá a ver los talleres, a ver las locomotoras, cómo funcionaban, etcétera. De manera que a mí me tocó ese periodo cuando el ferrocarril del Pacífico, pues eso lo he venido a saber ahora, cuando era una empresa modelo en el país, los muchachos, los jóvenes que se graduaron en las universidades querían ir a trabajar en ferrocarril porque era una escuela, una experiencia real de cómo se hacía ingeniería civil, pues todas las construcciones del ferrocarril. Era una empresa modelo que desde luego le aportó muchísimo al desarrollo del occidente colombiano y especialmente de Cali. La formación, el estudio siempre ha sido muy importante en la familia Eder, y digamos siempre hubo una vocación de servicio en las diferentes generaciones. Usted, por supuesto, hizo parte también de eso, y en un momento determinado trabaja en la CBC, es el director de la CBC, y hace unas proyecciones muy importantes para la región, ¿sí? ¿Qué recuerda de ese paso, doctor Henry, en ese proceso de la CBC que apenas comenzado? Pues no, la CBC ya estaba bien establecida cuando yo llegué. Tenía 10 años de vida. El director inicial había sido el doctor Bernardo Garcés Córdoba, a quien yo reemplacé porque en el gobierno de Carlos Lleras él se llevó a Bernardo Garcés Córdoba para ser su ministro de Obras por los 4 años, que de paso hizo una gran labor allí. Entonces, lo que yo recibí, yo había estado en la Junta de la CBC porque desde que volví a la universidad y mis estudios en el exterior, pues trabajé unos años y me nombraron, inclusive no sé exactamente por qué, en la Junta Directiva de la CBC, que eran nombramientos del presidente de la República. Entonces yo algo conocía, pero me sorprendieron con la oferta del nombramiento. Yo pensé, bueno, para mí es una gran experiencia manejar una entidad que era perfectamente bien organizada. Es decir, lo que yo le recibí al doctor Bernardo Garcés Córdoba, bueno, él ya se había ido al gobierno nacional. Lo que yo recibí fue una entidad muy bien organizada, con muy buen personal técnico en todos los distintos campos que atendía la CBC, que eran distintos ramos de ingeniería y también el sector de manejo de las aguas, que es una combinación de ingeniería civil con ingeniería agrícola. Toda la gente era muy bien preparada y muy bien motivada. De manera que inclusive la CBC tenía un artículo en sus estatutos que decía: esta organización se manejará como si fuera de la empresa privada. Eso creo que hoy sería un pecado, no se podía decir en un estatuto.
¿Eso qué quiere decir? Que no había presiones políticas para nada. Todo se hacía con criterio, lo que los políticos llaman técnico, lo que yo llamo de sentido común. Es decir, se hace las cosas con la gente que sabe hacerlas y se vigila que las hagan bien hechas. Eso no es técnica, eso es sentido común. Entonces, cuando acepté el cargo dije, bueno, yo puedo estar aquí 2 o 3 años, lo que dure, quién sabe si me dejen. De todas maneras es una buena experiencia para mí y después yo veré qué hago en la vida. Pues en realidad me quedé 10 años, porque era tan agradable trabajar en la CBC, donde eran todos trabajos de interés público, y se podía trabajar tan bien y no había que pedirle permiso a nadie, sino a la Junta Directiva. La Junta Directiva tenía el mando total de la empresa, a pesar de ser una entidad pública, intervenía muy poco el gobierno nacional, es decir, la autonomía de las corporaciones, que es de la cual se habla y se le ha cambiado mucho el sentido, consistía en que su presupuesto, que no era parte del gobierno nacional, era un organismo administrativo autónomo, es decir, que no dependía ni de planeación, ni de los ministerios, ni del presidente. No, el presidente de la República sí dependía porque nombraba toda la Junta, en forma directa o indirecta. Entonces, era muy agradable trabajar. Se podía pensar a largo plazo, que es una de las cosas que hoy en día le hace falta al Valle del Cauca. Afortunadamente existe Propacífico, que está llenando un vacío que debiera llenar el sector privado. Lo interrumpo, pero tenemos un problema. Vamos a cortar un segundo. Sí, muy corto. El micrófono suyo está rozando acá atrás, en donde se lo acomodaron atrás. ¿Cuál? Ajá. ¿Puede poner un momentico de pie? Ah, no, tal vez debo hablar más corto, además. Es que se encarreta uno. Estoy grabando. Don Henry, quiero preguntarle por su paso por la CBC y de esa vocación de servicio y lo que usted recuerda de ese paso durante 10 años en la CBC. Bueno, yo antes había trabajado en el sector público. Cuando me gradué de la universidad, trabajé en Bogotá en la misión de estudio del Valle del Magdalena, que es un contrato que hizo el gobierno con un consultor de Estados Unidos, y tenía un grupo de trabajo en Bogotá donde se hacía el trabajo dirigido por el profesor Lochlin Carre, un economista muy conocido en Colombia. Él vino a trabajar aquí y se casó con colombiana. Inclusive cuando estuve ahí me tocó venir a la CBC porque una de las cosas que querían era proponer una institución para el desarrollo del Valle del Magdalena. Entonces era obvio que valía la pena informarse de cómo estaba y qué estaba haciendo la CBC. Entonces en el año 57 estaba recién fundada la CBC, en el 54. En el 58 sería esto. O sea, fue mi primer trabajo en Colombia, realmente, fue de servicio público. Después me fui a estudiar a Londres, economía. Cuando volví trabajé en las empresas de la familia, así básicamente en Manuelita, aprendiendo, pues ahí sí era aprender cómo funcionaba esa organización. Y estando en Manuelita, como a los 3 años de estar en Manuelita, me ofrecieron el cargo de CBC, que era una agencia de desarrollo regional autónoma, no formaba parte de la administración nacional propiamente, aunque era creada por ley, y su junta, compuesta de gobernadores, de 2 gobernadores, subministros y 4 delegados, nombrados por el presidente de la República, en ese momento Carlos Lleras Restrepo. Cuando me nombraron a mí, yo dije, bueno, esto es una cosa interesante para mí. Yo estaré unos 2 o 3 años y después veré qué hago con mi vida. Si vuelvo a trabajar a la Manuelita de esas empresas o hago cualquier otra cosa. Y entonces me quedé 10 años porque el trabajo era muy agradable. Había mucha libertad, era muy creativo, uno podía hacer lo que realmente, como entidad de desarrollo, podía hacer cualquier cosa. Había que priorizar las cosas que necesitaba la región y trabajar en esas. Por eso la CBC se metió en energía eléctrica, porque el Valle del Cauca estaba muy atrasado en energía eléctrica y
el origen de la CBC fue la Corporación del Valle del Tennessee en los Estados Unidos, una entidad creada en la época de Roosevelt para promover el desarrollo y electrificar el valle del río Tennessee, que es un valle, pues, valle muy grande, más grande que el Valle del Cauca. Entonces, el organizador de esa institución, el gerente de esa institución, fue el asesor que recomendó a un grupo de colombianos de caleños hacer un organismo similar para la región y se hizo la CBC. La CBC realmente estaba alrededor de la cuenca, es un concepto hidrográfico, es decir, la cuenca del río Cauca, todos los ríos y afluentes que van al río Cauca forman el río Cauca. Entonces, CBC incluía territorios del Cauca, del Valle y de Caldas. Por eso se llama CBC, Cauca, Valle y Caldas. Y el concepto era manejar bien las aguas y todos los recursos naturales de esa región para promover el desarrollo. Que en el caso del valle, pues son las aguas y las tierras. Para manejar las aguas hay que conservarlas, hay que usarlas, es decir, hay que conservarlas, o sea, todo lo que tiene que ver con conservación, hay que utilizarlas bien, hay que reglamentar el uso de las aguas para que la gente no desperdicie el agua, y hay que controlarla para evitar las inundaciones y evitar las sequías. O sea que allí había un campo amplísimo, muy orientado hacia la ingeniería y el uso del agua. Entonces, por ahí trabajé y hice, pues, le puedo contar más adelante qué proyectos hicimos. Sí, justamente quería preguntarle cuál es el recuerdo de esa etapa del proyecto que usted más lo marcó o por el cual más trabajó. Bueno, el que más me marcó a mí fue el Alto Anchicayá, porque cuando yo llegué a la CBC se había hecho Calima, que es una planta de picos pequeña en un río pequeño, que es el río Calima, y entonces era necesario buscar otra fuente de generación. Existía ya unos estudios preliminares en el río Anchicayá en la parte alta, porque la planta original de Anchicayá había sido hecho años abajo, pero era una planta pequeña. Entonces, a mí me tocó hacer todos los estudios de factibilidad, contratar a los ingenieros que fueron unos canadienses, porque el Canadá tiene mucha experiencia en obras hidroeléctricas. Contratamos, resultó factible el proyecto. Me tocó conseguir la financiación con el Banco Interamericano de Desarrollo, desde luego con la garantía de la Nación y con aportes de la Nación, porque la Nación le hacía los aportes que había que hacer, porque la CBC, aunque se creó un impuesto, es un impuesto relativamente pequeño que no da para hacer obras, da para sostener una operación mínima. Entonces, me tocó hacer los estudios, hacerlo aprobar por el Gobierno Nacional, porque el Gobierno iba a dar la garantía, llevarlo al BID, que el BID los aprobara, que aceptara la financiación. Conseguimos una financiación muy buena porque era una financiación subsidiada por los canadienses. El préstamo eran dos préstamos, uno para las obras civiles y uno para la maquinaria eléctrica. Y el préstamo del Canadá era condicionado a que se comprara la maquinaria en el Canadá, lo cual pues era de muy bajo riesgo porque tiene una maquinaria, o tenía y tiene todavía maquinaria eléctrica excelente, de muy buena calidad. Entonces, inclusive ese préstamo, vale mencionar, era 50 años. Ya se acabó de pagar hace poquito. En todo caso, eso fue toda una experiencia. Y trajimos para el contratista del Alto Anchicayá, fue una empresa mexicana que no había trabajado afuera de México, había hecho grandes obras en México, había hecho algo de obra en Chile, pero después se volvió una empresa internacional. Pero en ese momento fue su primer contrato grande internacional. Y bueno, valga la verdad que nos fue muy bien con ellos. Fue tan bien que hicimos la central del Alto Anchicayá y costó menos que el presupuesto. Es la única en Colombia, central hidroeléctrica importante, que ha costado menos de su presupuesto y que además se hizo dentro del tiempo programado. Y eso fue una gran experiencia. Hay 1000 detalles y 1000 cuentos para contar, pero esa fue
una obra o un empeño desde el principio hasta el fin, desde los estudios preliminares hasta inaugurar la fábrica y ponerla a producir en diciembre del 70, creo que fue el 70, si no me falla la memoria. No, del 74, fue del 74. En el 70 se firmó el contrato, en el 74 entró a operar. Fueron 4 años y medio, que para una central hidroeléctrica es cortísimo. Ustedes vieron que Hidroituango lleva como 10 años. Bueno, claro que ese sí es enorme. Esa fue una experiencia extraordinaria en cuanto a obras. Yo veo que cuando lo escucho a usted hablar, don Henry, había mucha gestión en ese tiempo y se buscaba mucha gente del exterior que apoyaba, los contratos se hacían de una manera muy, muy clara, se cumplían los tiempos, es decir, había una manera de trabajar distinta como se hacía hoy en el sector público. Pues había de todo. Digamos, había empresas públicas que funcionaban muy bien, pues la CBC era una de ellas. EMCALI era una de ellas, aunque usted no lo crea. Yo estuve en la Junta de EMCALI mientras estuve en la CBC y me tocó el periodo en que de Medellín, porque EMCALI nunca tuvo generación, pero ganaba muy buena plata en su labor de distribución de energía, que es como que dicen más difícil de operar, porque tiene mil frentes. En todas las ciudades del frente trabaja, hay que estarle haciendo cosas a las redes todos los días y arreglando cosas. En Cali operaba muy bien los teléfonos, eran los mejores teléfonos del país, operaba muy bien la distribución de energía, era la más eficiente del país, y el agua y el alcantarillado funcionaban bien, ahí se sostenían. Es decir, en Cali era empresa modelo. Empresas Públicas de Medellín era empresa modelo. La Energía de Bogotá también era una empresa buena. Sí habían empresas públicas que funcionaban. Lo que no había en el Valle del Cauca era corrupción. No había. Inclusive en general en el país no había corrupción. Sí había algunas zonas. Creo que no está mal decir a donde en la costa. En ciertos sitios de la costa ya había, la corrupción se había apoderado de algunas entidades públicas, pero en general no había corrupción, entonces se podía trabajar muy bien. Eso por una parte. Por otra parte, en Cali, el sector, la gente del sector privado, así como yo, daban su tiempo para trabajar en el sector público como alcaldes o como gerentes de Cali o como gerentes de alguna entidad pública, y entonces traen la experiencia práctica de haber trabajado, de trabajar en el sector privado, donde pues tampoco había corrupción en esa época. Hoy en día, desafortunadamente, todo se ha medio contaminado de la corrupción. Verá que la gran diferencia es que no había corrupción y sí había voluntad de trabajo cívico, de trabajar por la ciudad y por la región. Y yo tengo que decir que la CBC es un trabajo que me produjo grandes satisfacciones, porque lo que uno se proponía, si lo organizaba bien, pues había que trabajar, se hacía. Yo dejé planteados 2 proyectos que finalmente se hicieron. Uno, un desarrollo importante en Buenaventura, que ese se financió, y el otro fue la regulación del río Cauca, es decir, la planta en Salvajina, con una represa que controla o regula pues el flujo del río Cauca para evitar para atenuar inundaciones, porque no las puede evitar completamente, para atenuar inundaciones y para garantizar flujo del agua en el Cauca en los periodos más secos. Porque cuando está lloviendo se almacena agua y cuando está seco se suelta. Bueno, ese proyecto yo lo dejé listo y diseñado para construir. Eso fue clave para el desarrollo del Valle del Cauca, en las tierras, en la agricultura. Y para Cali. Claro. Toda Agua Blanca existe porque si no hubiera Salvajina, Agua Blanca había desaparecido en esa inundación que tuvimos hace, creo que ya 10 años, al principio del gobierno de Santos. De manera que ha sido clave. Y todas las cosas eran
requiere una visión de largo plazo. No es que voy a hacer una obra para ganar unas elecciones dentro de 2 años. Hoy en día casi toda la contratación en Colombia está mediada por el cortoplacismo. Es decir, el que llega alcalde quiere hacer una obra, la que sea, para decir yo hizo eso. Entonces tiene que ir una obra chiquita, porque una obra grande, como el Alto Achicallao, como Salvajina, no se hace en 2 o 3 años. Mientras se planea y se ejecuta ese el Alto Achicallao se construyó en 4 años, pero llevaba 6 años antes de estudios preliminares, de obras preliminares, y el contrato principal fue el que duró 4 años, el contrato grande. Si la plata grande se gastó en 4 años, pero el proyecto en sí, desde que se concibió hasta que se hizo, fueron 10 años. Entonces, hay que pensar en el largo plazo, y el sistema político colombiano en general no está concebido para eso, no hace eso. El valle en sí le hace falta que eso lo suplía la CBC, la planeación de largo plazo en distintos frentes. Bueno, y usted después de eso, digamos, después de haber estado en el servicio público, en la CBC, luego a los años regresa ya como alcalde de Cali, creo que es más o menos 86, mediados de la década de los 80, ¿cierto? Cuando ustedes lo nombran alcalde, ¿cierto? ¿Qué encuentra? ¿Cómo está la ciudad en ese momento? ¿Qué recuerda de ese instante? ¿Cómo se sintió en ese servicio como alcalde de la ciudad? Bueno, para echar el final por delante, es el trabajo más satisfactorio que he tenido en mi vida. No el más eficiente ni el más eficaz, porque yo fui alcalde como de septiembre del 86 que me posesioné, a junio del 88, cuando entró el primer alcalde elegido popularmente, que fue Carlos Holmes y Trujillo, pues que ya murió y que en paz descanse. Entonces, es un periodo relativamente corto, porque uno llega a la alcaldía, el municipio es compuesto de muchas organizaciones. Sí, aprenderse la lección, saber qué hace cada y qué capacidades tiene, eso se demora tiempo. Uno va aprendiendo allí mientras va haciendo. Entonces me faltó tiempo, pero de todas maneras muy satisfactorio, porque uno resuelve problemas, pues, digo, que son cositas, pues, que yo pavimenté la carretera a Montebello, pues sí, esa la pavimenté yo por primera, y así, que son cosas chiquitas, pero obras grandes, yo no soy responsable de ninguna obra grande, porque uno en año y medio que yo sea que tenía de plazo, pues, lo que sí me tocó hacer, lo que sí sucedió es que yo recibí un municipio relativamente bien organizado, porque venía de alcaldes buenos, ya existía Agua Blanca, ya lo que se tragaba toda la inversión del municipio de Cali era conformar Agua Blanca, que había comenzado como barrios irregulares y como invasiones, pues. Entonces, afortunadamente, los invasores trazaron calles, dejaron espacio para las calles y para el alcantarillado y todo. Tuvieron esa visión y entonces había el espacio para hacer las calles y las carreras y las cosas. Entonces, yo hice la primer vía que conectaba el centro de Agua Blanca con Cali, la pavimenté yo. Eso demuestra, Agua Blanca estaba pues muy incipiente. Pero había programas ya, las fundaciones, EMCALI estaba muy bien manejado. Yo dejé el mismo gerente de EMCALI, que era Kiko Virde, un hombre muy competente, muy trabajador. Es decir, yo no tuve problemas políticos en la alcaldía porque yo no le debía favores políticos a nadie, ni tuve que negociar con nadie para que me nombraran en la alcaldía. No, el presidente me mandó a decir con el gobernador, porque en esa época formalmente los gobernadores nombraban los alcaldes. Pero alcaldes de las ciudades grandes siempre los gobernadores consultaban con el presidente. Entonces, Barco sabía quién era yo, porque inclusive ese estudio que yo trabajé al principio, Barco era en esa época ministro de Obras Públicas y de él dependían los ferrocarriles, y quien contrató ese estudio del Magdalena fueron los ferrocarriles nacionales.
Entonces, y además era también colega mío porque había sido a mi Universidad de los Estados Unidos, que es el MIT. Entonces, cuando me ofrecieron la alcaldía, había el problema de la inseguridad. Entonces dije, no, pues eso es exponerme innecesariamente. Entonces dije que no. Y a la semana dije, no, ¿y por qué no? Inclusive fui a hablar con Carlos Lleras, ¿y usted qué opina? Él dijo, no, métase, bueno, va a prestar el servicio. Entonces le dije, bueno, está bien. Entonces acepté y me nombraron. Y no tuve, pues no había corrupción, había que estar atento, porque ya había intentos de corrupción. Uno tenía que estar atento en las juntas de las universidades, que no estuvieran metiendo pues una propuesta sin haberla analizado bien, porque en esa época las juntas, bueno, todavía las juntas adjudican los contratos grandes, los más pequeños los adjudica la administración. Entonces, y los alcaldes tenían jefe, el jefe del alcalde del gobernador, el jefe del gobernador del presidente, es decir, había un control administrativo, teórico, pero que se puede implementar en cualquier momento. Yo creo que la elección popular de alcaldes fue mal concebida. La han debido hacer solamente para ciudades grandes, porque imagínense hoy en día un pueblo, por ejemplo en cualquier parte, la cantidad de cosas que tiene un alcalde, no tienen gente, no tienen con quién. Pero que no saben a quién nombrar y a quien nombran no es capaz de hacer lo que tiene. O sea, ha habido o harina de otro costal. En todo caso, de todas maneras, con todas las dificultades, recibí un municipio bien organizado. O sea, había que seguir por donde iban las cosas, haciendo algunas cosas nuevas como la carretera de Montebello, ¿sí? Y como eso sí es parte de la cultura nuestra. Todo el mundo quiere hablar con el alcalde, cuando uno es alcalde, porque todo el mundo cree que si hablan con el alcalde da la orden y le arreglan su problema. Si fuera así de fácil administrar, pues eso no se puede hacer. Eso no puede hablar con todos los ciudadanos, no puede hablar con 100.000, 200.000, ni siquiera con 10.000 ciudadanos, y que sea inteligente. Entonces, pero sí fue muy, muy interesante. O sea, ese paso por el servicio público, usted decía ahora que lo ha consultado con el doctor Carlos Lleras Restrepo, y él le había dicho que prestar ese servicio. Tal vez eso es lo que hoy nos falta o hemos carecido en los últimos años, es una decisión de realmente prestar un servicio desprendido, sin cartas ocultas, sin intentar enriquecerse a través de la administración pública. Tal vez eso es lo que nos hemos fallado, digamos, en nuestra región y en nuestra ciudad en particular. En toda Colombia. Y nuestra región y nuestra ciudad es un exponente de eso. Es decir, el problema de la corrupción en los contratos, de dar los contratos a amigos, eso no. Inclusive cuando yo fui alcalde, pues había intentos, claro que uno cuando le va a dar un contrato y si hay 3 contratistas, pues no hace licitación, se la da la mejor oferta y listo, que era. Yo estuve 10 años en la CBC, no tuve una sola demanda de nadie, porque si alguien siente que no lo han tenido en cuenta en las licitaciones, pues mete su demanda o arma un escándalo. Lo típico en Colombia es armar un escándalo, después no pasa nada. El problema se queda sin dilucidar. Si estamos en una situación muy, muy mala, francamente, en cuanto a la corrección de los administradores. Ahora, personas como yo, del sector privado, que les gusta prestar el servicio público, pues cada día hay menos. Ahora está mi hijo Alejandro, que quiere ser alcalde de Cali. Él tiene, no sé por qué, él tiene sus teorías, la vocación de prestar servicio público. Ya lo hizo, trabajó, pues fue jefe de la Agencia Nacional de Reintegración y le fue muy bien en una labor que yo personalmente consideraba como imposible, pero la hizo con mucho éxito y le fue muy bien. Pero lo que pasa es que en la época mía, que existían los partidos políticos le buscaban gente como uno y le decían, le ofrecemos, por ejemplo,
la alcaldía de Cali, ¿a usted le interesa? O tal cosa. Había... ¿Pero por qué? Los partidos políticos necesitaban financiación. El problema está en la financiación de la política. Resulta que ya comenzaron a surgir los de las platas ilegales y tal, y los partidos y los míos comenzaron a recibir de esas platas ilegales, entonces ya no necesitan al sector, a gente como yo para que los apoyaran en las campañas. Entonces, por un lado, la gente no se metía a la política porque era muy corrompida. Y por otro lado, a los políticos tampoco les interesaba que se metiera la gente honrada, porque ellos querían meter a los amigos de ellos. Entonces, se formó como una bola de nieve y se llegó a donde estamos hoy, que es una situación deplorable y que ha frenado mucho el desarrollo del país, estoy seguro, estoy absolutamente seguro. Una pausa, un momentico. Y nos regará luz. Vamos a cambiar de Más trayectoria y más tiempo de desarrollados. Es una cosa, y realmente, yo digo que es un milagro, pero no es un milagro, me consta que es fruto de trabajo organizado y comprometido de que han estado allí. Es una entidad privada, es una fundación, pero es privada. ¿Y ese trabajo social, don Henry? Sí, eso nació por idea, inclusive de mi suegro. Me acuerdo que él dijo un día hace, no sé, 50 años, no sé cuándo fue que dijo, vamos a hacer un hospital en Cali como la Mayo Clinic de los Estados Unidos. La Mayo Clinic, una famosa clínica que hay en los Estados Unidos, súper, el máximo de clínica. Yo dije, pues, está delirando mi suegro. Ahí está. Si se propone y se juntan las voluntades, sí se puede hacer. Hay que tener voluntad de hacer las cosas que no son directamente de beneficio propio. Pues es una fundación, es para beneficio general. Inclusive los clientes de la Valle del Lili, el 80% son del sistema de salud, esos sienten del sistema de salud pública. Es decir, no es un hospital privado para privados, es un hospital privado porque es una fundación. Y así se concibió, ¿no? Y así se concibió, pero trabaja cuando salió la ley 100 del sistema público, pues entonces tiene y recibe gente pues de todas las clases sociales, pero los que les mandan las EPS. Claro. O sea, digamos que desde que se concibió con su suegro y las otras personas que participaron en ese proyecto, era tener la mejor clínica en Cali al servicio de todos los caleños, ¿correcto? Pues la idea era tener una clínica muy buena en Cali. Pero pues no está dicho que no fuera la mejor, pero nunca se dijo va a ser la mejor de Sudamérica, hasta allá no llegaban las ambiciones. Porque eso es muy fácil decirlo, pero vaya hágalo, ¿no? Pero ha resultado así. Pero además la intención era que sirviera a todos los caleños. No, que sirviera a todo el valle, que sirviera a la región. Pues Cali de hecho sirve a la región porque los hospitales, el Cali en medicina está más adelantado que todo el resto del valle. Como es lógico. Y en el caso de la fundación del ICESI también fue una cosa... Fue lo mismo. similar, ¿no? La fundación del ICESI se dijo vamos a hacer una escuela de administración, es decir, para entrenar gerentes, pues, para tener ejecutivos de compañías. Y así comenzó el ICESI. Como un instituto. Ya ahí va. Ya es su universidad, porque en un momento dado, hace como unos 20 años, tomó la decisión de tener más materias para poder ser calificado como universidad. Y hoy en día el ICESI es lo mismo, eso es otro milagro que tenemos allí, que es mucho más chiquito que los Andes, pero el nivel académico de las carreras que tiene el ICESI compite de igual a igual con los Andes, que esa sí es calificada como la mejor universidad de Colombia. Sí. Pero entonces ahí quiero rescatar un poco también algo que veo en esos dos trabajos, y es la unión de voluntades. Es decir, también cuando un grupo de personas como ustedes se unieron para proyectar y para buscar una salida para el futuro de la región, ¿no? Sí, eso era para la región, eso no era para el bolsillo de nadie. Es decir, no era para el servicio
Pues claro que nosotros también podemos mandar a los hijos al ICES y podemos ir a la Valle de Lili, pero pues el objetivo no era ese, sino hacer una cosa de uso público, de uso general. Y se logró en los dos, y en los dos de muy buen nivel. Y yo creo que la CBC era en su momento una cosa de ese nivel, era muy bueno. Pasaba lo mismo. Eso sí me tocó a mí estando en la CBC, que todo muchacho que se graduaba quería ir a hacer sus prácticas en la CBC y no, pues claro, no cabían todos, pues, pero bueno. Ese es un buen síntoma de que una entidad está funcionando bien. Claro, sin duda. Bueno, y ahora retomando el tema de Alejandro, ¿cómo siente usted a su hijo? Me imagino que también le debe sentir un poco de angustia a veces cuando lo ven todos esos ajetreos políticos. ¿Qué le ha dicho usted, Alejandro, don Henry? A ver, yo le he dicho, si Alejandro quiere ser alcalde de Cali, yo no me le atravieso, aunque yo le veo riesgo, pues. Tiene riesgos de toda clase. Pero pues es su vida y es lo que él quiere. Él quiere prestar el servicio. Tiene esa, no sé si la palabra es obsesión o esa vocación fuerte del servicio público, de prestar un servicio en general a la comunidad y conoce el sector público nacional, porque él trabajó pues en la Agencia de Reintegración, en un programa muy difícil, yo no hubiera sido capaz de hacerlo, de recibir a jóvenes que estaban aburridos con la guerrilla y querían reintegrarse a la sociedad. Eso suena imposible, pero se logró mucho. Dice que el 90% de los reintegrados están trabajando hoy en día. Es un número altísimo. Entonces, yo no me le atravieso las cosas que él quiere hacer. Pero él se ha rodeado bien, tiene buena gente con él. Y lleva, pues él se presentó hace 4 años a la alcaldía. Sacó mucho más votos de los que todo el mundo decía que iba a sacar. Así sacó 130.000 votos que sin compromisos políticos y sin apoyo de políticos. Eso pues fue dicho por los mismos políticos. Eso es una gran votación. Y ahora pues él ya arranca, ese es su capital político. Y se ha pasado estos 4 años visitando los barrios de Cali. Él se conoce a Cali mejor que cualquiera de los que estamos aquí sentados. Tal vez esa perseverancia, ese interés por servir, seguramente lo heredó de usted, mucho de eso, ¿no? Pues no sé, no preguntarle. Él dice que me lo heredó a mí, pero la diferencia es que yo no tenía que hacer política, porque a mí simplemente me nombraron, entonces sí era muy, muy cómodo. Pero eso de salir a hacer política, es decir, de salir todos los días, ahora en campaña, a los barrios de Cali, a ir visitando gente, a ir conversando. Yo no sé si yo sería capaz de hacer eso, pero bueno, eso es parte del oficio hoy en día para poder prestar el servicio. Don Henry, ¿qué consejo le ha dado a su hijo? ¿Qué le ha dicho usted? ¿O qué no le ha dicho y que le diría hoy desde aquí de estas cámaras de 90 minutos? Yo lo que le he dicho es que él va a encontrar a Cali, a la administración de Cali, muy desorganizada. Porque hay la costumbre de estar cambiando a la gente que produce. Pues que hay gente trabajando que no sabe el oficio. No hay memoria institucional. Entonces, en general, va a encontrar eso. Me temo que en las propias empresas municipales va a encontrar eso. Porque cuando yo entré, la administración funcionaba. No era perfecta, tenía sus defectos, pero funcionaba. Y en empresas municipales funcionaba. Ya había gente pues, en puestos directivos y en los puestos fijos de más bajo nivel también, que llevaban un tiempo largo, entonces sabían cuál era su oficio. Entonces, eso no se puede arreglar
en una sola alcaldía. De manera que le va a tocar a quien sea alcalde, Alejandro o al que sea alcalde, trabajar en buena parte con la gente que hay, parte de la cual no sabe el oficio y parte de la cual practica abiertamente la corrupción. De manera que en adición a la complejidad de los problemas que hay, porque sí hay problemas reales que requieren solución, el equipo que tiene no es el apropiado. Y entonces le va a dificultar, va a ser mucho más, le va a causar mucho dolor de cabeza. Pero ese es el riesgo que corren todos los que quieren ser alcaldes. Ahora, el alcalde debe ser como el oficio del alcalde realmente es preocuparse por todo lo que pasa en la ciudad. Lo que está a su cargo, es decir, los servicios municipales, las administraciones municipales y todo lo demás. Y que el sector privado esté bien y que la construcción funcione, ¿no? Es decir, que el comercio funcione. Ese es el alcalde debe velar porque se den las condiciones para que todo el organismo funcione bien y resuelva los problemas de la gente. Es decir, no se puede despreocupar que si que hubo una inundación en el barrio tal, pues toca irse a asomar a ver qué se puede hacer, ¿no? Y yo creo que este alcalde no es así, el que tenemos. Él no siente los problemas de la ciudad. Don Henry, ¿qué mensaje usted le daría a todas esas generaciones nuevas de caleños que en un futuro liderarán, ¿cierto?, nuestra ciudad? ¿Qué le diría usted a todos esos muchachos que quizás nos vean de un hombre que ha hecho tanto por nuestra región, ha hecho empresa, trabajó en el sector público y que ha sido una persona ejemplar para nuestra región? ¿Qué le diría a usted? ¿Qué consejos le daría? Pues que se ocupen de la cosa pública y que busquen la manera de hacer algo de beneficio general, además de sus negocios, porque que se ocupen del funcionamiento general de la sociedad en alguna manera, en educación, en salud, en lo que sea. A mí me tocó cuando yo llegué a trabajar, pues que el grupo, había una persona muy importante que se llama Manuel Carvajal Sinisterra. Él era el jefe de la organización Carvajal, pero él vivía metido en cosas públicas, ¿no? Proponiendo una cosa, proponiendo otra cosa, pero se hacía acompañar de otra gente, lo llamaba uno, a mí me llamaba, vamos a hacer, listo. Es decir, lo que pasa es que en esa época esa acción era bien recibida por los gobiernos y por los partidos. Y como los partidos se han desintegrado los partidos tradicionales, se han debilitado muchísimo y muchos de sus miembros practican pues la corrupción, no les interesa eso. Es decir, hay un desinterés por el lado político y eso ayuda a que la gente del sector privado también se desinterese de la cosa pública. Pero por eso lo que se ha hecho en Cali, que se llama, la entidad que se llama ProPacífico, que entre otras cosas se la inventó y la promovió Alejandro, y fue el primer director de eso, logró que con ese mecanismo, que es privado 100%, el sector privado, porque todos son gerentes de empresas, se ocupe de problemas públicos. Solamente miran problemas políticos, programas estratégicos, vías, lo que sea, agua, lo que sea necesario para manejar las vacunas Es decir, a través de ese vehículo, el sector privado se está ocupando e ideando soluciones para problemas públicos. Es como el tren de cercanías, que prácticamente lo ha promovido ProPacífico. Pues habrán otras iniciativas grandes, o hay muchas otras más, pero otras igualmente importantes. Ese es un primer paso. Es un primer paso para que los jóvenes, los que están allá, pues para mí son unos niños, ¿no? Niños de 50 años y de 40 años. Pero es el sector privado ocupándose de la cosa pública.
Porque Manuel Carvajal decía, no puede haber una empresa sana en un entorno no sano o improductivo. No sano desde el punto de vista ético, ni no sano desde el punto de vista de su capacidad de reaccionar. O sea que, ahora, eso es muy fácil decirlo. Ahora, que los jóvenes le hagan caso a uno es otra cosa, ¿no? Finalmente, don Henry, ¿qué significa Cali para usted? ¿Cali? Pues Cali, a ver, yo creo que la situación de Cali hoy es lamentable. Sin embargo, uno piensa en Cali del pasado, era una ciudad que funcionaba, pues había muy buenos amigos, era bueno para las fiestas, era un sitio sabroso para vivir. Cali tiene una cosa que no ponderamos mucho, que el clima de Cali es, como decía mi suegro, es el mejor clima del mundo. Porque aquí no hace ni frío ni calor, aquí no hace calor de verdad. Tampoco hace frío. Aquí no es como los países nórdicos que tienen que vivir encerrados en la casa en invierno porque se mueren de frío. Y la gente es alegre y la gente es amistosa. No son huraños como son en otras ciudades, no digo cuáles, de Colombia. O sea que es fácil formar un grupo de amigos aquí en Cali. Siempre ha sido, yo creo que todavía es. Pero claro que la ciudad va creciendo y va creciendo, siempre ha crecido con inmigración, ¿no? La inmigración caldense, perdón, que vino a Cali en los años, no sé, 20 y 30 y 40, y los caldenses son paisas, todos trabajadores, y son habladores, y son dicharacheros y tal, son una gente agradable. Ellos se integraron muy bien porque ellos se volvieron caleños, pues. Pero nos ha venido de las partes más pobres del sur, de Cauca, de Nariño, de la costa Pacífico, la gente que no tiene cómo vivir allá. Por eso se vienen. A que se vienen a un Tugurio, a nosotros nos parece que eso es muy horrible. Sí, pero a ellos les parece que eso es mejor que estar viviendo allá en una finquita en la mitad del Putumayo donde no tienen a quién venderle. Puede cultivar para comer, pero no puede producir para comprar las otras necesidades que todo el día ven por la televisión, porque eso sí ven la televisión que hay aviones y que la gente va a la luna y todas esas cosas. Eso es como otro mundo. Para ellos acceder a ese otro mundo tienen que venir ¿y a qué ciudad van? Pues a Cali. A Bogotá no van porque hace mucho frío. A Medellín no van porque los paisas no reciben gente, vienen a Cali. Porque tiene el clima, tiene un buen clima. Y eso a su vez naturalmente es un problema financiero para el municipio, porque de ahí las inversiones que tengan en Agua Blanca ya está desarrollado para lo que era antes. Ahora hay otra inversión, ustedes saben, unas invasiones por allá en la loma por Nápoles, gigantescas. Que es lo mismo, la gente se viene por la guerrilla, pues en cierta forma, pero se viene es porque no pueden vivir bien allá. Ese problema es más de fondo. La guerrilla está allá porque quieren controlar el negocio de la coca. Y la razón, la motivación actual, ¿no? Que es un problema que desafortunadamente nosotros no podemos resolver porque se tiene que acabar el consumo a nivel mundial. Y si nosotros legalizamos la coca aquí, lo único que logramos con eso es que digan el resto del mundo, ¡ay, Colombia toda se volvió un país coquero! Es decir, no ganamos nada. Se tiene que legalizar en los Estados Unidos y en Europa para que baje el precio, entonces se vuelva como el tabaco. El tabaco era considerado una droga, pues, cuando primero lo mandaron de América a Europa. Y finalmente lo legalizó. Claro que no es tan nocivo. La adicción al tabaco no es tan nociva como la adicción a la droga, pues. Ese es un problema para el cual yo no tengo la solución, ¿te has visto? Finalmente quería preguntarle un poco, porque pues hablábamos ahora de la educación y la importancia. Yo creo que
eso ha sido también definitivo y usted lo ha tocado en varios momentos. Y en la fundación, pues el hecho de estar la del ICES y la Manuelita, también que hacen apuestas educativas. Ese es un punto fundamental, digamos, dentro del proceso de fortalecimiento de las sociedades, apostar a la educación, y tal vez yo creo que esa visión la tuvieron ustedes también, de la necesidad de preparar a la gente, de que la gente pudiera formarse. Bueno, la educación es, todo el mundo lo dice y creo que todo el mundo lo cree, que es vital, que para poder progresar en la vida tiene que haber, en general la gente tiene que estar bien educada. No basta con que el 1 o 2% de la población tenga grado universitario. La gente tiene que educarse, tiene que poder leer, escribir, entender lo que lee, para relacionarse y para desempeñar muchos de los trabajos que sean, porque los trabajos manuales van desapareciendo. En la agricultura, por ejemplo, ya todo se va a hacer poco a poco se está haciendo con máquinas. Y la realidad en el Valle del Cauca es que si usted necesita un cortador de caña no lo consigue, aunque haya gente desempleada, porque la gente dice no, ese trabajo es muy duro, yo no quiero cortar caña. Entonces los ingenios han tenido que mecanizar el corte de caña porque no consiguen corteros. Entonces pues que queda resuelto el problema, pero entonces esa gente para poder tener un empleo distinto tiene que estar educada. Y en la educación en la educación primaria, Colombia ha fracasado. Sí, tenemos algunas universidades buenas, pero la materia prima que va a las universidades, la mayoría está muy mal educada. Es decir, el producto del sistema de educación, que es público principalmente, es malo. Las escuelas privadas son mejores. Claro, porque los privados no van a mandar a sus hijos en un colegio malo. Si malo, se buscan otro que sea bueno. O inclusive fundan otro. Pero, aunque todo el mundo dice que la educación es importantísima, eso no se ha visto políticamente. No se ha visto un esfuerzo serio del Estado colombiano para mejorar la administración, la educación pública. El que habla de eso todo el tiempo es Sergio Fajardo. Pero, ¿cómo? ¿Cómo hace usted con 500? No sé cuántos profesores habrá en Colombia, 500, 600, 700 mil. La mayoría son, pues hay algunos buenos, pero la mayoría no son buenos. Ellos son los que están produciendo la educación y no es buena. Entonces, para ese problema tampoco tengo la solución. Es decir, la educación es indispensable. Y yo creo que todo el mundo dice que sí. Pero cuando usted ve a ver cuál es el programa que hay para mejorar, no hay ningún programa efectivo. Es decir, yo le tengo lástima a los ministros de educación. Porque ellos mismos no saben qué hacer para mejorar la educación. Sí, es complicado. Pues una dictadura que los meta todo a la cárcel, escuela o algo así, pero pues eso no es compatible con nuestros valores. O sea, sí es muy importante, pero es una tarea que a mi modo está por hacer. Es decir, eso de regalar becas en las universidades, pues está bien, pero si la materia prima que llega no está bien preparada, se está haciendo un esfuerzo que no va a ser efectivo. En el ICESI, que para recibir estudiantes nuevos, mira al 15% que saca mejor puntaje en los exámenes del ICFES. Antes se llamaban del ICFES, ahora no sé cómo llaman. Resulta que aún a esos en el 15% más alto, a muchos hay que darles un semestre o dos de lectura y comprensión, porque pueden leer la palabra, pero si leen el libro no entienden lo que leyeron, no les graba, es decir, no saben leer, pues saben leer la palabra, pero no saben asimilar el contenido.
Eso es falta de educación, falta de práctica. Yo fui a Estados Unidos, yo me mandaron desde muy chiquito a los Estados Unidos, y allá uno desde que llegaba, yo tenía 13 años cuando me mandaron de interno, y uno llegaba, había clase de inglés, pues en vez de castellano, clase de inglés. Ahí, desde que el día que uno llegaba, le ponían tareas, escriba un ensayo sobre tal cosa, pues si estaban chiquitos le era una cosa sencilla, pues. Lo ponían a usted a pensar bien, decir lo que quería decir y decirlo bien dicho. Y si lo decía mal dicho, el profesor le decía, no, eso no decía así, sino así, ponga esta palabra aquí. Es decir, así es como la gente aprende a leer y a escribir. Y aquí no se hace eso. Don Henry, le voy a pedir un favor. Va a mirar esta cámara, se va a presentar usted. Yo soy Henry Eder, ¿sí? Y estoy convencido de algo de lo que usted está convencido y para qué sirve, ¿sí? Que yo diga de qué estoy convencido. Sí, yo soy Henry Eder y estoy convencido de que tal cosa. A esta cámara, por favor. Más centradito. Vamos a ver de qué estoy convencido. Si quieres, gírese un poquito para acá, para que quede más de frente a esta cámara. Gire un poquito la silla. ¿Ah? Don Henry, gire un poquito la silla Sí, para claro. que quede más de frente a esta cámara. El momento es chéchere, entonces. Ahí. Ah, eso. Eso. A ver, esto lo hizo bien. Ahora sí, ya lo hizo. Listo. Gire un poquito su cuerpo hacia mí, pero va a mirar la cámara. ¿Listo? Giro para allá. Ajá, eso. Y mira la cámara. ¿Así? Ajá, y mira esta cámara. ¿Listo? No ha cortado, no más. ¿Cómo es la pregunta? Se presenta, yo soy Henry Eder y estoy convencido de lo que usted diga, de la educación, de las buenas prácticas, de lo que usted considere. Una frase contundente. ¿Listo? No, pues es de la educación, pero pues yo sé que nadie tiene la solución, pero bueno. 3, 2, acción. Yo soy Henry Eder y quiero decir que estoy convencido que el problema fundamental de Colombia es que no tiene buena educación primaria y secundaria. Así eso sea muy difícil de resolver, hay que resolverlo. Corta. Es